Bueno, muy buenas tardes. Una vez más, el invitado de hoy es el doctor Ignacio Zuparo, que todos saben que es salteño y que tiene una posición liberal. Y en estos últimos días, en tus redes sociales y quienes te seguimos, disparaste un tema que no es menor y que se habla continuamente, que es el cambio climático, pero con la postura de que el cambio climático es la gran estafa del siglo. Así que hoy vamos a tener un tema importante para todos desarrollar, así que te damos la bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, Virginia, por invitarme y darme este espacio para conversar. Para nosotros es muy importante, y para el streaming de la prensa también, tener siempre otra mirada o otra opinión, y en este caso un tema que lo hablamos continuamente cuando hace calor, cuando hace frío, y esas olas de frío que vienen, que a veces muere gente, lo mismo también con las olas de calor. Así que bueno, en tu posición, el cambio climático, ¿por qué es la gran estafa? Bueno, es una gran estafa porque en primer lugar no tiene ningún respaldo científico, es todo lo contrario. Entonces se ha convertido un relato, un relato engañoso que manipula y le miente a la gente, porque atrás de ese relato hay una búsqueda, hay intereses muy importantes atrás del clima, hay intereses muy importantes, es un negocio multimillonario que, es ilusión, relato y manipulación de las masas con la idea de infundirle temor. La idea es, al igual que sucedió con la pandemia, infundirle temor a la gente para que crea ese relato que el culpable del cambio del clima y todos los desastres que vendrán es culpa de la actividad del hombre. Pero se trata de eso, de buscar poder. Y claro, ¿por qué yo hablo de ese tema y me gusta y lo interioricé? Porque es un ataque directo a la libertad individual de las personas, porque es un ataque a la libertad de comercio, a la libertad de consumo, por ejemplo. Entonces, esto tiene muchas aristas que pegan en los derechos naturales de los hombres, de los seres humanos. Y siempre a lo largo de la historia ha habido estos falsos profetas, estos alarmistas climáticos. Sí. Conocemos uno muy cercano, que bueno, cercano capaz para muchos no, para mí sí, en mi opinión, el año 2000, que decía que se terminaba el mundo. Exacto. Y muchísima gente tomó medidas drásticas con su vida, porque Exacto. tenía miedo de lo que se aproximaba. Son profecías que nunca se cumplen. De hecho, el principal marketinero de todo esto es el estadounidense Al Gore, que bueno, hace presentaciones como si fuera, la verdad que él es el principal impulsor de todo esto. Y claro, esto siempre ha habido estos falsos profetas del clima, de las catástrofes, pero que nunca jamás cumplidas. Por ejemplo, en el siglo XIX tú tenés a un Thomas Malthus que decía que por la sobrepoblación mundial se iban a acabar los recursos naturales. Después en la misma época tienes a Gibbons, que pronosticó que se iba a acabar el carbón, y con eso una crisis total de la humanidad. Después tenemos otro tipo de profecías, como es las extinciones de las especies, el derretimiento de los polos, el aumento del nivel del mar, el tema de que se iba a acabar el agua dulce, que se iba a acabar el petróleo, la lluvia ácida, el aumento de la temperatura. Todo eso que nunca se cumplió, termina derivando en un relato que los compone a todo, que es el cambio climático. Que el cambio climático, todo empezó, este relato, con lo que se llamó calentamiento global. Sí. Así empezó todo este tema, calentamiento global. Pero ¿qué pasa? Las evidencias eran tan grandes de que el clima en 100 años, desde 1900 hasta 2000, no cambió, es más o menos 0,6 grados. Había tanta evidencia que inclusive miles de años antes, cuando todavía no teníamos coches ni fábricas, la temperatura era aún mayor que la de hoy, o sea que es insostenible, por esa evidencia objetiva, que hubo que cambiar el discurso, el relato.
del calentamiento global. Entonces, ¿en qué se transformó? En cambio climático. Y esa frase, que es totalmente vaga, que no dice nada, porque el clima cambia desde que la Tierra es Tierra. Siempre cambia el clima. Cumple un ciclo. Cumple un ciclo. La geología del planeta hace que haya ciclos diferentes, en periodos diferentes, y el clima está permanentemente cambiando. Pero ¿qué pasa? Está cambiando, pero no está cambiando para mal, ni por culpa del hombre. Entonces, este relato lo que nos quiere hacer ver es que el hombre, a pesar de tener una incidencia mínima en cuanto al CO2 que emite la atmósfera, es el gran culpable de el cambio climático, de todos los desastres que van a venir. Entonces, a partir de ahí se infunde temor. La opinión pública, las masas creen en ese relato y aceptan, buscan seguridad en los gobernantes, y a partir de ahí empieza la intervención de la libertad. Empiezan a crearse gravámenes, impuestos, todo lo que tiene que ver con movimientos colectivistas, ecologistas, que se financian del dinero público de toda la gente. Sí, hoy en día entras a parque, vas a algún parque y te cobran la entrada para mantener la vegetación y XXX. Exacto. Digamos, también hay una cosa que me parece que ha incursionado y que nos pone a todos en alerta, es la tecnología y la información que transcurre Claro. rápidamente, digamos. Claro. Hoy te enterás de todo el desastre del tsunami, de todo claro, entonces claro, en instante. Bueno, por eso, ese relato hay una publicidad es una publicidad, es un marketing de la catástrofe todo el tiempo, y todo lo que suceda en el mundo, que lo abarque una noticia, una inundación, viento fuerte, es todo el cambio climático. Y la mente nuestra hoy asocia el cambio climático, culpa, responsabilidad del hombre. Y la verdad es que no tiene nada que ver. Es decir, hay muchas cosas que no se cuentan acá. Hay muchas cosas que quedan ocultas y que son censuradas, ¿verdad? Entonces, a veces hay que ir a un poco de porcentajes y estadísticas para poder entender de qué se trata esto. Primero, no existe ninguna correlación entre el aumento de la actividad humana de emisión de CO2 con el aumento de la temperatura. De hecho, ha habido épocas en nuestra historia de la Tierra en donde las temperaturas eran más altas que hoy y no había actividad humana de CO2, ¿verdad? Pero ¿qué otras cosas se ocultan? La atmósfera tiene dos tipos de gases: los gases fijos y los gases variables. Los gases fijos son el nitrógeno y el oxígeno. Eso no tiene ningún tipo de efecto invernadero. Hay otros gases, pero menos. Pero tanto el oxígeno como nitrógeno es el 99,96% de los gases que están en la atmósfera. ¿Cuáles son los gases variables? Bueno, el CO2. El CO2, como gas variable, tiene una incidencia en la atmósfera, está presente en la atmósfera en un 0,041%, ¿verdad? Entonces, el CO2 que se emite, ese 0,041% que se emite a la atmósfera, ¿es todo actividad humana? No. De todo el CO2 que emite la Tierra hacia la atmósfera, el 97% es de origen natural. Yo y vos respiramos, respiración de los seres humanos, de las plantas, sí, y de los animales. Los océanos emiten CO2. Por ejemplo, las erupciones volcánicas emiten CO2. Eso es el 97%. El 3% corresponde a la actividad humana. Entonces, a nosotros nos quieren hacer creer que esa ínfima incidencia de la actividad humana en la atmósfera, en este gas de efecto invernadero, es el culpable de todas las catástrofes que están sucediendo y van a venir. Para que tú tengas una idea, si tú haces una relación entre el 0,041% de CO2 que hay en la atmósfera con el 3% de la actividad humana, estamos hablando que la incidencia del hombre
en el componente de CO2 en la atmósfera es del 0,0001%. Entonces, a nosotros, repito, todo el relato que viene desde la ONU hacia los estados, porque para comentarte, la ONU dentro de sus objetivos de la Agenda 2030, el objetivo de desarrollo sostenible número 13 habla de la acción del clima. Y a partir de ahí le ordena a los estados tomar toda una serie de medidas, leyes, impuestos, todo, para cuidarnos de nosotros mismos, del clima. Entonces, esto viene con un relato desde lo internacional, permea con la complicidad de medios de comunicación, políticos, gobernantes. Te iba a preguntar, que con toda esta información, ¿no?, que hay, que ustedes son muy estudiosos de todos estos temas que ustedes ahora que dicen la gran estafa del siglo, ¿por qué los medios de comunicación siempre te están informando del cambio climático, del calentamiento global? Pero eso vende, Virginia. O sea, hasta los niños en la escuela las noticias, saben del cambio climático. Las noticias que tengan miedo, pavor, pánico, son las que venden, vos sabés bien. Sí, por supuesto. Entonces, cuando yo vengo acá a hablarle a tus oyentes para dejar ese alarmismo, para decirle a la gente que las acciones del hombre no son tan importantes como para cambiar la meteorología y el clima de un planeta. Yo hasta a veces pienso que este tema es un tema de ego. Es decir, nos creemos tan soberbios y tan arrogantes que pensamos que nuestra conducta va a cambiar la geología del planeta, el clima del mundo. Entonces, y los datos, las evidencias científicas que son censuradas, obvio que no las van a ver. Yo, por ejemplo, me interioricé, por ejemplo, esto que estoy diciendo yo, sí, es un conocimiento adquirido, obviamente, pero está avalado por miles de científicos. Acá hubo una petición, lo que se llamó la petición de Oregon, firmada por 31.000 científicos, que rechazó el cambio climático por el CO2 en cuanto a la incidencia del ser humano. Científicos, bueno, de todo tipo de personas había. Acá está, por ejemplo, José Ramón Ferrandis, tiene un libro que se llama Crimen de Estado, donde destruye por completo el relato del cambio climático. Existe más de un libro al respecto. Hay miles de premios Nobel diciendo que esto, pero no son escuchados, son censurados. También hay que reconocer que la gente es cómoda y hay como un hábito de todos, me incluyo, de escuchar el informativo, de prender la radio para informarte. Entonces como que te queda más fácil que ingrese la información por lo que te dicen que tomarte el trabajo de estudiar y de saber. Obvio que para la gente es mucho más cómodo y seguro estar alineado al relato. Ahora, cuando vos tenés una inquietud y querés ir un poquito más allá, vos te das cuenta que detrás de eso hay evidencias muy fuertes, un relato constatado con estudios, hechos, datos empíricos, todo, que la verdad que vos decís, bueno, evidentemente no cuadra, no cierra este relato. Entonces, claro, nosotros en la comodidad no vamos a ser rebeldes. Nosotros no vamos a revelar en nuestro pensamiento, vamos a tener pensamientos críticos si vamos más allá de lo que te cuenta el informativo. Tenemos que ir más allá. Porque no es cierto. ¿Qué otra cosa te ocultan aparte de todos estos porcentajes que comentamos? Que son datos objetivos lo que yo te estoy diciendo. O sea, la incidencia de la emisión humana del CO2 en la atmósfera es absolutamente insignificante. Imposible que pueda distorsionar nada la atmósfera. Es un gas mínimo. Pero además de eso, lo que te ocultan también, lo que nunca se dice, es que gracias al CO2, el clima del mundo es tan maravilloso y permite la vida. El CO2 es bueno o no malo. Hoy en día toda la gente, en base al relato, tiene como que el CO2 es malo. Las chimeneas, el humo, qué desastre. Y si no hubiera CO2, aún en ese mínimo porcentaje, la Tierra no podría ser habitada. Nos moriríamos todos congelados, y es más, no solo congelados, sino que nos moriríamos porque no existirían las plantas, la vegetación. Entonces,
El CO2, lo que nos dicen, es excelente para la vida humana, necesario para lograr el clima que vivimos nosotros y podemos subsistir. Te dicen lo contrario. Entonces, la realidad es que es imposible, por una cuestión lógica, que el exceso de lo bueno se convierta en malo. Si tenemos exceso de CO2, es mejor para nosotros, no peor. Vos tenés CO2 en tus pulmones, yo también, todos estamos hechos de CO2. O sea, ¿cómo nos pueden decir, si pensás un poquito, cómo nos pueden decir que eso es malo? Y que eso nos puede cambiar el clima, y que todos los desastres van a venir por eso. Bueno, hay que entender que el CO2 es absolutamente necesario para la vida, y cuanto más mejor. Claro, pero claro, era como hablamos anteriormente, todo el tiempo te están hablando del cambio climático, del calentamiento global, de que esto, de que lo otro, que... Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué, Virginia, estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es el interés atrás? Es decir, el CO2 es una actividad humana. ¿Qué pasa? Y es allí donde este relato se puede agarrar. ¿Por qué? Porque a los gases que se emiten desde el punto de vista natural no los pueden grabar. Es decir, vos no podés poner impuesto a un volcán o al vapor de agua. Es decir, el principal gas de efecto invernadero que no te lo cuentan, otra cosa que te ocultan, es el vapor de agua. No el CO2, el vapor de agua. El vapor de agua tiene el 97% del gas de efecto invernadero, no es el CO2. ¿Te das cuenta? Eso no te lo dicen. Es decir, una cosa tan sencilla como el vapor de agua les destruye por completo todo el relato del cambio climático. Todo eso lo dicen los meteorólogos, los científicos que están en el tema, pero no son escuchados. ¿Te das cuenta? Y tú decís que como no se le puede cobrar ni al agua ni a un volcán, exacto, le cobran a las personas. Exacto. El CO2, la emisión de CO2 se hace a través de fábricas o los autos, por ejemplo. Sí. Es decir, es una actividad humana. Como es una actividad humana, es gravable, con impuestos, es prohibible. Entonces, es por ese motivo que encuentran la élite, los poderosos, este tema para infundir temor, ¿verdad? Y atrás de eso, de ese temor, empezar, como yo te decía al principio, a prohibir, poner impuestos, atacar el progreso, porque atrás de esto hay un ataque hacia el progreso. Es decir, todos los ecologistas son antiprogreso, antidesarrollo, quieren destruir las economías de los países, quieren nacionalizar las empresas porque dicen que contaminan, pensando que el Estado nos va a cuidar a todo y no va a contaminar nada. Entonces, quieren de alguna manera que no salga todo más caro, porque a través de los impuestos, de las prohibiciones, del cierre de empresas, vamos a tener menos bienes, vamos a tener menos productos, vamos a tener menos alimento. Y al tener menos alimento, porque tenemos menos empresas, todo va a salir todo más caro. Entonces el consumidor que somos todos nosotros, nos atacaron la libertad y nos hicieron más caro todo. Entonces, ¿sabés lo que va a suceder? Vamos, supuestamente, según su relato, vamos a terminar respirando aire puro, pero sumidos en la miseria, muertos de hambre. ¿Entendés? Porque atrás de esto está el neomarxismo, el lenguaje neomarxismo y toda esa cultura en contra del mercado, en contra del progreso, en contra de los medios privados de económicos, de los medios de producción privados. O sea, hay un fin ideológico atrás del cambio climático. Eso es lo que tenemos que entender, que no es que nos están protegiendo del clima para evitar las catástrofes, no. Es un negocio ideológico, una estafa ideológica, con unos intereses multimillonarios detrás de este relato. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Cuando vos hablás de este tema, y sé que formás un grupo de libertarios, que estás a nivel también nacional, si no me equivoco, ¿qué respuesta tienen de la gente? Digamos, ¿tratan de informar? ¿Cómo es que se manejan para también que la posición que tienen ustedes tenga valor? Porque están luchando contra algo
contra una información que se da todos los días, a diario. Todo el tiempo. La lucha es permanente porque el engaño es en todos los frentes. El engaño es brutal. Después que uno empieza, el engaño es en el género, la ideología de género, en los animalistas, en los ecologistas. Todos los colectivos son un engaño porque tienen otros intereses. Todos. Y el colectivo ambientalista, ecologista, es más de lo mismo. Atrás hay una ideología atrás que subyace. Y la respuesta es, bueno, mirá, yo hago contenido, yo hice el texto lo publiqué en mi fanpage, y la verdad que la gente se da cuenta. Se da cuenta. Se pone a reflexionar. Sí, se pone a reflexionar. Cuando vos le haces ver lo que estás detrás, la gente es receptiva y entiende. Porque si bien la información que uno puede tener de catástrofes que pasan por el celular o por diferentes medios, también dar esta información, digamos, la tecnología te ayuda a obtener toda esta información que es verídica y, como dijiste vos al empezar la nota, tiene 100 años, digamos. Exacto. Que ha ocurrido todo esto siempre en la Tierra. Siempre. Y la realidad, para decir, es decir, ¿cuál es el factor fundamental del cambio del clima del planeta? No es el hombre, es el sol. Es decir, el clima de la Tierra se compone por el eje de la Tierra, las leyes gravitacionales, los rayos solares, los rayos cósmicos, el vapor de agua, las nubes. Todo eso conforma el clima. Por todo eso, el clima cambia permanentemente. El hombre no está en esa ecuación ahí, no existe el hombre ahí, ¿verdad? Salvo para los ideólogos, los calentólogos del mal, que quieren cercenarnos nuestra libertad y el progreso a través de un relato mentiroso, engañoso. Y nosotros, como seres pensantes, como críticos que debemos ser siempre, debemos estar atentos a estos relatos y no repetir como loros los que nos dice un político, los que nos dicen los medios de comunicación, ir más allá de la noticia. Informarse, tener pensamiento propio, no pensamiento añadido. Nosotros somos seres racionales, nosotros tenemos que pensar, nosotros tenemos que ir más allá, ¿verdad? Y es importante que toda esta información se puede recopilar, se puede estudiar, lo pueden ver no simplemente capaz por tu página, sino... Les recomiendo esos libros que te dije y les recomiendo un documental que se llama El fraude del cambio climático, que está en diferentes partes en YouTube. Lo pueden ver. Ahí hablan científicos de fuste, gente que está en el tema y explica muy razonablemente, con datos, por qué es una estafa. Ahí lo tienen, pueden ver a la gente, pues tienen libros para leer, tienen documentales para ver. La información, hoy en el mundo de hoy, la información está. Tenemos que saber buscarla porque hay mucha mentira. Ya lo decía Revel decía, un autor francés decía, que la fuerza más imponente de la civilización es la mentira. Y en el caso del cambio climático, es un gran ejemplo de eso. Bueno, quienes quieran seguirte y quieran estar al tanto de toda esta información, puedes dar tu página, tus redes sociales. Sí, yo estoy en Instagram con mi nombre, tengo una fanpage que yo publico cosas todos los días hago textos para reflexionar, para pensar. Bueno, tengo mi canal de YouTube con los podcasts, hoy sale uno que habla de la eutanasia, por ejemplo. Y bueno, está mi libro que es La Fuerza de la Libertad. Eso te iba a preguntar sobre tu libro, que lo presentaste el año pasado, sí. En el Hotel Concordia, el 12 de diciembre, si no mal recuerdo, y fue todo un éxito. La Fuerza de la Libertad, rompiendo las cadenas. ¿Cómo te fue con el libro? Excelente. Bueno, ese libro se trata de demitificar todos estos relatos. No está este tema del cambio climático, pero todos los demás, todas esas ficciones que vivimos, están en el libro. El libro explica en qué consiste el liberalismo, tira las falacias socialistas abajo, nos explica cómo el Estado nos interviene en nuestras libertades, que no es un estado de bienestar, sino de malestar, habla de todos los mitos de la democracia, y la verdad que es un libro que ha ido bárbaro, está en todas las plataformas, en Amazon, Mercado Libre, yo tengo ejemplares también, están en librerías del Uruguay, en diferentes lados, en físico.
O sea que si lo quieren adquirir, pueden hacerlo de varias maneras. Y está en mis redes, está también la forma de comprarlo. Entonces yo tengo una página web también, que los invito a visitarla, que es www.filosofialiberal.com, en donde ahí van a poder encontrarse diferentes textos, diferentes trabajos y también la forma de cómo acceder a la compra del libro por esa página. Es importante dos cosas. Una, comprar el libro para informarse y para empezar a conectarse con este tema y un punto diferente de vista. Y la otra, que también no es menor y es muy importante, apoyar a un salteño que se arriesga a más, que se arriesga a escribir un libro y que se arriesga también a tener una posición diferente. Así que a todos los que quieran comprar el libro y conocer este tema, que la verdad que para mí es nuevo, digamos, me empecé a enterar por seguirte en las redes sociales, así que bueno, lo invitamos a que siga esas páginas o que se conecte contigo para comprar el libro. Te agradezco el eco que me estás dando con esto para poder difundir estas cosas, pero bueno, la realidad es que todo mi impulso, como yo siempre lo digo, todo mi impulso y mi lucha fue por advertir la degradación moral de la sociedad, por ver cómo se atacaba el orden natural, la vida, la libertad de la gente, y yo digo, yo no quiero vivir en una sociedad así y no quiero que mis hijos tengan este ejemplo. Y ese fue mi impulso. Evidentemente, vamos contra el statu quo, voy contra el sistema, porque mi visión es completamente diferente. Pero bueno, creo que también invita a reflexionar a muchas personas, a decodificar, porque una de las virtudes es poder también decodificar un poco el pensamiento, muchas cosas que tenemos arraigadas, poder contrastarla con otras cosas y después poder valorar y analizar, y de eso se trata, ¿no? Porque yo sé que el conformismo, como vos decías, la seguridad de aceptar todos los relatos es lo más cómodo, pero eso te hace dependiente, eso te hace una persona mediocre, y yo creo que hay que salir, el Uruguay tiene que salir de la mediocridad, y la única manera que lo puede hacer es con gente pensante. Bueno, muchísimas gracias. No sé si querés agradecer a alguien. Y hay un temita que me quedaba, que sé que vas a escribir un segundo tomo en esta línea de libertario. Así que bienvenido al streaming de la prensa cuando vaya a ser la edición del segundo libro. Bueno, si Dios quiere, el año que viene, será el año que viene que publicaré mi segundo libro, que ya tiene nombre porque ya lo tenía definido, que es de un poco de lo que yo hablo, de lo que hago. Se trata, el libro se va a llamar La cultura de la vida, en contra del aborto, la eutanasia y la ideología de género. Así que después, cuando lo avance y cuando esté un poco pronto a salir, bueno, serás bienvenido acá en el streaming de la prensa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti por invitarme. Es una producción de Neurobytes por Branca DJ.